Vamos a ver si se conectan porque hay gente nueva. Por ahí les escribí por privado. Hola, buenas noches. Disculpen que llego tarde. Hola, Emiliano, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien. Estoy buscando mi sombrero para poder aparecer en la cámara. Bueno, a ver. Ahí está, Eduardo. Bien. No, lo que le quería responder a Mara era el tema de que Raventós, ya en su momento, cuando había hecho el estudio en España, y que después derivó también nuestro libro, digamos, el estudio estaba hecho solamente considerando la plata declarada de los españoles, digamos. O sea, no era ni siquiera, o sea, él había dicho que la renta básica era financiable aún sin tener en cuenta la guita de la evasión fiscal y el salvataje a los bancos y del armamento y demás. Era solamente basándose en el IRPF, en el impuesto a las personas físicas. O sea que si ya en su momento plata había, queda claro que plata hay, no era esa la cuestión. Pero bueno, son los argumentos típicos que ponen los opositores, ¿no? De que no se puede financiar. ¿Falta alguien más conectarse? Claro, es que se puede financiar. Este sociólogo que yo, Nahum Klicksberg, que también estuve leyendo algo que escribió, un reportaje, dijo que en internet, no lo leí todavía, ahora cuando terminemos lo voy a buscar, que en internet hay un artículo que él publicó gratuitamente, que se puede leer, que explica toda la cuestión económica vinculada con la renta básica universal. Así que ya después lo voy a leer y bueno, lo podemos leer. Dice que está con su nombre y que habla de todo el financiamiento y todas las cuestiones económicas relacionadas con la renta básica. Por ahí es interesante porque nos va a dar argumentos para defendernos. Sí, él tiene todo un blog, yo lo conozco personalmente, Nahum, estuve trabajando con él en algún momento en un grupo de acá de Argentina, en Eclosionar, que de hecho hay algunos videos que están filmados con este grupo de trabajo, yo después me abrí, por tener más afinidad con los humanistas, claramente. Pero sí, apunta al mismo tipo de renta básica que estamos nosotros. ¿Qué, Mara? Perdón. ¿Por qué no? ¿Qué dijiste que te fuiste? No, por diferencias de afinidad, digamos. Había chicos que eran como muy tecnócratas o muy cientificistas y chocaban por ahí con las creencias mías de la espiritualidad del humanismo, digamos. Entonces, bueno, diferencias personales, digamos. O sea, no por la idea de la renta básica en sí, en eso estábamos de acuerdo, pero por distintas cosas y, bueno, del gasto del tiempo de trabajo, bueno, me terminé abriendo. Pero todo lo mejor con ese grupo, sigo compartiendo sus videos, sus charlas, y yo lo que hacemos nosotros también lo comparten, así que está todo bien en ese sentido. No, te comentaba que la página esta de Nahum, él lo que hizo fue lanzar un libro, que el libro no sé si está disponible o no, y él propone, además de la renta básica, 40 medidas complementarias para implementar la renta básica en Argentina y en cualquier país. Porque él en su momento trabajó, fue asesor, dice, de los gobiernos de acá de Argentina. Igual mucha cabida en su momento no le daban. Imagínate si años atrás la renta básica ni se conocía y recién ahora está colando el tema, antes ni bola le daban, ¿viste? Pero bueno. Sí, de eclosionar. Pero sí, si querés léelo, es un blog un poco largo, pero algunas medidas son interesantes, otras me parecen medias raras, algunas pone condiciones, como que la gente estudie obligatoriamente, siendo que nosotros los humanistas, por ejemplo, es renta básica sin condiciones, que la gente haga lo que quiera. Pero bueno, tiene la buena intención de que la gente mejore como persona, que se capacite y todo, ¿viste? No es algo malo, pero bueno, nosotros proponemos algo más libre, digamos, ¿no? Que la gente con la plata haga lo que necesite. Es otra historia, ¿no? Y bueno, después también proponía formas organizativas de viviendas, cosas así que no tienen ya que ver con la renta básica, pero complementarias tal vez. Es interesante, pero bueno. Bueno. Si querés después compartirnos algo de lo que leíste, estaría bueno. Vale. Vos habías dicho que habías escuchado
¿cómo es? La entrevista radial esta hoy. ¿Querés comentar un poco otra vez sobre eso? Sí. Esta entrevista de hoy era con, ¿cómo se llamaba el chiquito este? Espera que la encuentre. Me la tengo acá anotada. Pablo Cercovich. Sí, es argentino. Sí. Bueno, él en esta se presenta como de la Red Global de Renta Básica y está bastante más de acuerdo porque con nosotros, pero a ver lo que anoté acá, te digo. Habla de la transferencia monetaria, que hay que darle una nueva forma al Estado de Derecho, y dice que la Agenda 2030 de las Naciones Unidas está en esa dirección. Mencionan un reportaje con unos comentarios que hizo Guillermo Moreno, que no llegué a saber qué es lo que dice. Tiene claro que no tiene que haber contraprestación. Y dice que hay que tener en cuenta la desaparición del mercado laboral, que ya viene, digamos, que no hay trabajo para todos y que ahora va a haber menos trabajo, y que entonces no puede estar vinculado con el salario, que tiene que ser una cosa autónoma, porque si no, precisamente la gente de trabajo no va a conseguir, así que y que podrían controlar la economía a partir de una cuestión de cooperativismos y una economía social que impida la fuga de divisas del país y que de ese modo se van a ir garantizando los derechos a los ingresos mínimos. Me pareció bastante bien todo lo que dijo. Que no tiene que haber certificados de pobreza, no me pareció mal. Y no encuentro acá exactamente las cosas en las que no coincidíamos. En principio me parece que él lo plantea como una posibilidad, la renta como lo decimos nosotros, pero imposible. O sea, es una posibilidad, es un ideal, pero no se puede. Ahora hay que ir de a poco, y entonces siempre terminan cayendo en lo de los subsidios, porque claro, lo otro es como una utopía. Y bueno, ahí estamos, en esa cosa permanentemente, ¿no? Claro. Que ahora él dice que hay que garantizar la seguridad alimentaria de los que no tienen y conformarnos con eso, digamos, con que todo el mundo coma, que está muy bien, digo, ¿no? Ojalá todo el mundo coma y no tengan que dormir en la calle, pero hasta ahí llegan, digamos, como que no. Lo otro es como una utopía, no lo niega ni no dice que no está bien, pero no lo ve como realizable. Eso es el tema. Bueno, eso es un poco Habría que enfatizar las experiencias de Alaska y las de Noruega, ¿no? Y no sé si hay otro país que lo haya aplicado, que lo esté aplicando. Finlandia. Noruega no. Finlandia. En Finlandia. En Finlandia fue temporario, ¿no? Creo que por 3 años. No. Y Alaska es permanente. El de Alaska es permanente, pero depende de la ganancia que les dé el petróleo en el estado, claro. Es un monto que se fija anualmente. Sí. Pero el concepto que tienen es interesante, el de Alaska. Sí, ahí lo que sí hay que anotarse, pero es fácil anotarse para cobrarlo. Porque también pasó de gente que se olvidó o no llegó a tiempo a anotarse y ese año no cobró nada. Así, lo he visto en el documental mismo, pero sí, no es algo difícil y lleno de trámites ni de condiciones, es bastante universal e incondicional. Lo que no pero son $2.000 anuales, o sea... No, el monto va variando. $2.000 anuales, no es... El monto varía. Acá decía eso. El monto varía porque depende justamente de la renta petrolera, o sea, de cuánta ganancia del petróleo ese año, en el año anterior, es lo que después se establece y se divide por la cantidad de población que haya en Alaska. Y lo que no me acuerdo era si era para los niños también o si solamente los mayores de 18 lo cobraban. Eso es lo que no me acuerdo en este momento. O sea, de todo lo que hay en el mundo actualmente vigente, es, digamos, algo parecido a lo que proponemos nosotros. Pero creo que tenía sus condiciones. Y también dependés de un recurso que no es renovable, que no es un detalle menor, ¿no? Claro. Me animo a hacer una pregunta.
¿Y Adelante. necesitamos más argumentos nosotros? Yo creo que está bueno lo que decía Eva, ¿no? De por ahí clarificarnos la idea de la renta que proponemos nosotros, por si alguien tiene alguna duda de las condiciones. Y después sí, podemos debatir todas las noticias que vayan surgiendo de las distintas propuestas de ingresos condicionados que aparezcan. Pero lo importante es eso, que sepamos distinguir cuál es nuestro ideal o nuestra propuesta y qué es lo que va apareciendo, y entonces para ver qué coincide y qué no. Pues tal cual, yo recibo un montón de preguntas y me dicen, che, ¿qué opinas de esta noticia de página 12? Y yo, sí, está bien, pero no es lo que nosotros proponemos, ¿viste? Entonces, por ahí si quieren podemos hacer un repasito mínimo de eso. Antes de eso, quería comentar brevemente la entrevista de Vudú del otro día, que él había sido vicepresidente de Argentina en su momento. Él está muy a favor de la renta básica, también la conoce con todas nuestras propuestas, está de acuerdo, con todas nuestras condiciones, digamos, nuestras características, pero lo que pasa es que tiene la mirada del político, que hay que ir aplicándola de forma gradual para que no genere choque con la gente que es completamente opositora. Opositora muchas veces por ignorancia o por ser de derecha o por ser de sectores de capital concentrado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero algo interesante que había surgido, que tiró como idea, que yo no lo escuché de ningún otro lado, por ejemplo, dice, en Argentina tenemos el sector de adultos mayores, que en un momento lo cubrimos, ahora está flaqueando un poco más, habría que volver a cubrirlo. La idea de la asignación universal por hijo, si bien el monto es chico, la idea era cubrir todo el sector de niñez. Entonces lo que proponía, por ahí, otra etapa más para ir avanzando, es un ingreso para las mujeres. O sea, todas las mujeres que estén entre 18 y la edad jubilatoria. Justamente para ayudarlas a emanciparse, porque tienen todo el tema de la desigualdad laboral, que muchas veces se cobra menos por un mismo puesto de trabajo, por el tema de que hacen tareas en el hogar y muchas veces no pueden trabajar o no pueden estudiar. Entonces, es una idea que yo no se la había escuchado a nadie más. Obviamente nosotros ya sabemos que vamos por todo el grupo etario, ¿no? O sea, sin condiciones, pero digamos, dentro de todas las cosas graduales que había escuchado, esto del sector de mujeres es algo para mí nuevo, no lo había escuchado en ningún otro lado. Me pareció interesante. ¿Tenés la entrevista o donde dijo esto? Sí, la compartí en el grupo de WhatsApp, de Facebook. Es la entrevista que le hicieron los chicos del grupo Eclosionar, justamente, Sergio y Axel, a Amado Vudú, y había otro panelista más que no me acuerdo, Pablo Fontevila. Fontevila era, bueno, había trabajado en Lancés mucho tiempo. Pablo Fontevila. Sí. Está ahora, está en el Ministerio Interior. Está con Guado de Pedro ahora. Buenísimo. Buenísimo. Sí, muy interesantes los aportes de ambos. Pablo no se quedó hasta el final de la entrevista, Vudú sí, pero bueno, muy interesante. Así que, bueno, es bueno saber que los políticos conozcan la propuesta, pero bueno, nosotros tenemos que seguir difundiendo el ideal nuestro, ¿sí? Es eso. Entonces, si quieren podemos hacer un repasito. Básicamente tiene que ser renta básica universal, o sea, para todos, sin importar la edad, si trabaje, si no trabaje, sin importar el género, ni con quién viva. O sea, tiene que ser incondicional también, esto va de la mano. No tiene que haber restricciones de si trabajaste la sacamos, y si no trabajaste la damos. O sea, la idea es que sea preventivo de la pobreza, o sea, que la gente no tenga que caer bajo la línea de pobreza para que después el subsidio la levante. O sea, no es esa la idea. La idea es que la gente esté siempre por encima de la línea de pobreza, desde el nacimiento hasta la muerte. ¿Sí? O sea, por eso nosotros estamos de acuerdo con que los niños también la cobren y con el mismo importe. Obviamente hay distintas propuestas de renta básica a nivel mundial, pero bueno, la nuestra sería esa, que todos cobremos el mismo ingreso de nacimiento a la muerte. Después si lo administran los padres, el tutor o el encargado, eso es otro tema secundario, no es el tema. Una cuestión, estaría bueno clarificar cómo sería la cuestión o sea, dejarlo bien claro eso de un menor de edad, ¿cómo hace para recibir esa renta básica? ¿Quién la administra? Bueno, por eso digo, es un tema secundario. O sea, a ver, cuando vos cobrás una asignación universal por hijo, generalmente la que la cobra es la madre. O si no es la madre, será el padre que se encarga, o el tutor, o quien sea, pero eso ya no sería un tema que nosotros nos tengamos que encargar. Eso ya se encargaría el Estado de asignarlo y de verificar, sí, de que en el caso de que el niño no tenga padre, o en el caso de que los padres estén separados o demás,
verá quién se la administra. Pero la idea sería que el niño tiene tantos gastos y tantos derechos como tiene el adulto. Y si vos querés mandar al niño a tener, que tenga una buena alimentación, una buena educación y demás, tenés el mismo derecho que cualquier otra persona. Entonces, el niño tiene gastos. Entonces, Sí, seguro. nuestro planteo es ese. Y aparte que, como decimos siempre, plata hay, no es que no hay. Lo que pasa es que está mal distribuida. Hay que, bueno, ir a buscarla a todos estos lugares que estuvimos hablando antes, ¿no? Todo el tema de elevación y demás. Otra cosa que me gustaría acrecentar es, no sé si vieron el video que Hugo compartió de Greg News. Es un programa humorístico, pero así siempre tira mucha información, ¿no? Y habla mucho de la cuestión de los impuestos, de cómo el dinero que una persona recibe, como sea una renta básica, cómo ese dinero vuelve a recaudado en impuestos, ¿no? Y cómo de alguna forma mantiene la economía activa. Me parece que cuando se trata de hablarle a los sectores de derecha o a ese tipo de gente que tiene una visión más mercantilista de la cosa, me parece que siempre es un dato muy importante de tener a mano, ¿no? Saber bien cómo ocurre eso. Y claro, eso sería, en Argentina es una cosa, los impuestos acá son otra y tal. Me parece que es un punto importante para poder dialogar con ese tipo de personas que tienen esa visión diferente, ¿no? O sea, uno le ve el lado del humanismo, sí, es importante que todos tengan cosas. Por ahí un tipo que no está tan interesado en la distribución equitativa de la renta, por ahí no tiene la misma visión. Sí, creo que uno de los argumentos que sirve es decir que justamente es universal, o sea, que esa persona que estaba en contra por ahí, que también la cobraría, o sea, pues es un derecho adquirido. Y a ver, el que hoy es rico no tiene certidumbre de que va a ser rico siempre, o sea, es probable que sí, pero digamos, uno puede quebrar, puede quedarse desempleado, o sea, el hecho de que sea universal e incondicional es para eso, para evitar la caída en la pobreza en todo momento, de forma preventiva. Entonces eso también le puede aplicar. Y sin ir lejos, todos nosotros consumimos. ¿Quiénes son los que ganan de nuestro consumo? En todo caso, yo preguntaba esto de si necesitamos más argumentos, un poco tirando a la línea de que nuestros argumentos son humanistas, en el sentido de todos nuestros principios, ¿no? Y creo que no se puede hacer una discusión con las poblaciones que no les interesa el ser humano. O sea, tenemos que comentarles que vamos a seguir trabajando porque existe una renta básica universal para todos, porque existe dinero. Pero después, cuando nos vienen con temas más técnicos de la misma economía capitalista, ellos tendrían que arreglar su lío capitalista. En todo caso, sabemos que existe mucho dinero. Parece que para 120 millones o no sé cuánto habría, no existimos tanta gente. Para la cantidad de gente que existimos, toda la riqueza acumulada históricamente por la humanidad puede ser repartida entre todos. Y los millonarios no pierden. Los capitales no pierden. Los capitales siguen ganando de nuestro consumo. Entonces, yo creo que podríamos más bien reforzar estos puntos de la renta básica con todo lo que proponemos los humanistas. Igualdad de oportunidades para todas las personas. Libertad de ideas y creencias, etcétera, etcétera. ¿No? Todo eso como el sustento de nuestra renta básica universal. Claro. No, yo creo que también hay que tener claro que la plata no es que sale solamente de los impuestos a los ricos, o de los impuestos progresivos, si se quiere. También se puede financiar de los recursos estratégicos del Estado, que del Estado somos todos. Creo que un poco el problema es ese, que nos metieron mucho en la cabeza que el Estado es como un ente ajeno a nosotros y que también nos saca dinero a nosotros, a los pobres, ¿no? Una cosa por el estilo. Y en realidad el Estado somos todos, y el Estado es el que nos tiene que ayudar cuando estamos mal. De hecho, los privados hacen eso. Cuando les va bien, el Estado los ayuda, y cuando a ellos les va mal, o sea, siempre ganan los privados. Entonces, no, eso hay que romperlo un poco. Pero digamos, si uno logra concientizar a la gente de que es importante que haya una empresa de luz del Estado,
que compita tal vez con una privada, pero que haya una empresa de luz del Estado, una empresa de gas del Estado, una empresa de petróleo del Estado, una empresa de aerolíneas del Estado. Lo hablo así en general porque es para todos los países lo mismo, ¿no? Entonces, está bien que haya competencia por ahí entre privados y el Estado, pero el Estado, si pone un valor, ayuda justamente a que no se vayan a la miércoles los precios, la inflación y demás. O sea, son los que marcan el precio. Ahora nos pasa eso con los alimentos, que todo tiene inflación y todo se va al diablo porque son todos privados los que te deciden cuánto te va a salir la bola de leche en el supermercado. Entonces, si la gente la logramos convencer de que hay recursos estratégicos, o mismo lo que es la minería, ¿no? O sea, además del petróleo, lo que es minería y todo lo demás, si logra pasar por manos del Estado, o mismo todo lo que sea exportaciones, que logre pasar por manos del Estado antes y que el Estado regule, hay un fangote de guita, y ojo, no me estoy metiendo todavía con el tema de elevación y con el tema de los paraísos fiscales, o sea, o de los salvatajes a la banca, que también son cuestionables, o del tema de la guita que algunos países, Argentina por suerte no tanto, pero que algunos países gastan en armamentos innecesarios. Entonces, toda esa plata se podría destinar tranquilamente y de sobra a una renta básica universal. Entonces, si logramos ir por ahí, por una cuestión de que el Estado ahora los estados están perdiendo plata, por una cuestión de que muchos gobiernos neoliberales han achicado el Estado, ahí tendríamos recursos más que suficientes. Entonces no tendríamos que estar discutiendo tanto de si se puede, si no se puede, si hay que sacarle a los ricos y pelearse con los ricos o no. Ya iría más allá de eso. Obviamente que hay sectores encontrados, porque a ver, el que tenga una, no sé, una compañía de energía privada, y sí, obviamente no va a querer que haya una competencia del Estado. Pero creo que es más fácil convencer a la gente por ahí, por ese lado. O sea, que el Estado se vaya fortaleciendo. Obviamente no un Estado totalitario, ¿no? Eso mal. Un Estado solidario. Eso queda claro. Entonces ahí creo que sería más fácil de convencer a la gente de la renta básica. Y esto, bueno, sí, insistir en que es un derecho humano, lo que veníamos hablando antes, ¿no? Pero como siempre la primera objeción es que no hay plata, bueno, ahí está, creo que son bastantes argumentos o formas de financiarlo. Y seguramente hay otras que me estoy olvidando. Creo que es una creencia que no hay plata. Y creo que es una desinformación a propósito. El que no sabemos cómo están manejando las cosas a favor de empresas solamente. Pues más que convencer, incluso es avisarle a la gente cómo está la cosa. Estaba comentando en la entrevista que nos hicieron el tema de cómo en este momento de pandemia se saca dinero de las AFPs en Bolivia para dársela a la banca para que haya circulación monetaria. Y que no circula el dinero cuando la gente lo tiene en el bolsillo y necesita comprar comida, no circula. La cosa es, ¿por qué creen que el banco sí maneja bien el dinero y la gente no? Entonces queremos rescatar justamente el tema del ser humano como valor central. Por ahora ha estado funcionando el charlar con la gente y comentarles estos pequeños detalles, ¿no? Y también preguntarles si lo necesita o no. Si él lo necesita o no, si necesita cubrir sus necesidades. Y es fácil, como lo comentábamos en algún momento. Es fácil cuando... ¿No se escucha? Sí. ¿Se escucha? Perdón. Sí. Cuando comentábamos que es muy fácil que te hablen de la renta básica y como la imagen se te iba hacia el otro. ¿Y qué van a hacer los otros con el dinero? Lo van a gastar, lo van a tirar. Y esa es otra de las creencias, ¿no? ¿Por qué tú, si vas a tener el dinero, lo vas a usar bien? ¿Y por qué el otro lo va a tirar? Es también esa desconfianza que se nos ha generado en este sistema inhumano con la mirada que le tenemos al otro. ¿Querías decir algo, Emiliano? Con Fernanda.
No, que ella preguntó si la escuchaban. Ah, ya. Estaba haciendo que no. Yo no escucho nada. Me Ahora quedé sí. sin audio. Puta madre. Me pasó Sigan. eso hoy, de no escuchar nada. Tenés que cerrar el Zoom y fíjate si podés volverte a meter. Chilca, a mí me parece que los argumentos así humanistas, para quien no los está abierto a ellos, me parece que es como hablarle a las paredes, así. No, y por eso tenemos que hablar con la gente a la que le importa. Claro, O pero sea, digo, en algún momento vamos a tener que hablar con estos tipos que detentan poder. Pero hasta claro, eso, que no seamos nosotros mismos los que nos pongamos ¿cómo se dice? El palo en la rueda. Tenemos que conseguir muchos amigos que sí les interese. Y el que no le interesa, bueno, está bien, está bien. Ya habrá un momento donde podamos mostrar que somos muchos los que necesitamos esa renta básica universal. También, o sea, está bien, te haces un debate con alguien, todo bien, pero considerando lo que estamos planteando, sabemos que es una lucha que va a ser larga y que también veía que necesitamos trabajar como regionalmente, porque por país van a ir sucediendo cosas, los políticos van a ir tratando de manejar las cosas a su manera, con sus propios acuerdos con con las empresas y demás. Y ahí no vamos a avanzar nada. Necesitamos avanzar de forma regional. ¿cómo sería regional? ¿Cómo sería eso? Bueno, por un lado, lo que... ¿Puedo comentar algo? Creo que la entiendo a Kilka. Con lo que dice en forma regional. A ver. Sí, decinos. Hola. Decinos. Con los lugares más donde se da boliche a los barrios, por ejemplo, o lugares humildes. Yo lo que quería agregar a lo de Gilka es que estoy de acuerdo con ella que no tiene sentido gastar energía con gente que esté en el bando, por decirlo de alguna forma, antihumanista. Es decir, si la mirada es completamente opuesta a nosotros, y sí, no conviene perder energía ahí. Yo confío en que hay mucha gente que va a entender la propuesta, y sobre todo ahora en tiempo de pandemia, por la cuestión de la necesidad. Este tema se hizo muy popular ahora, o rebrotó el tema, por una cuestión de necesidad. Cuando la gente se veía impedida de salir a trabajar y que veía que no podía comprar comida porque no tenía dinero, ahí empieza a ser un poco más permeable y a parar la oreja a estas propuestas. Hasta ese momento era, no, bueno, sí, el discurso de siempre, yo me valgo por mis medios, tengo que trabajar para comer porque es lo natural, y demás. Entonces ahora dijeron, bueno, ya que no puedo trabajar, ¿cómo? Y bueno, que me ayude el Estado. Y bueno, ¿y cómo? Entonces, El famoso con estas propuestas. trata a los demás como te gustaría ser tratado, ¿no? Claro, exacto. Y con respecto al tema regional, este tema también... Nos podemos poner en los... No se te escuchó, Fer. Te trabó un poquito. El famoso trata a los demás como te gustaría ser tratado. Es como que nos pusimos en el lugar de las personas que se les cierran los caminos y no saben qué hacer, y bueno, cuando lo sufrís en carne propia, bueno, empezás a pensar otras posibilidades. Ahí está la importancia de la experiencia personal, ¿no? Bueno, pero también sería muy brutal decir que un tipo como Amado Boudou es antihumanista. En realidad, creo que es bastante humanista en el Senado y armó cosas que tenían que ver con nosotros. Así que me parece que aún en centros de poder, digamos, podemos encontrar gente que es humanista, ¿no? O sea, claramente tiene intereses que no podríamos decir que están en contra del humanismo, ni muchísimo menos, ¿no? No, eso seguro. Lo que decimos por ahí es que tienen otro proyecto, que puede haber gobiernos más humanistas que otros,
pero que el proyecto que tienen con respecto a un ingreso universal es diferente del nuestro. Y hay otros, perdón, y hay otros proyectos que son totalmente en contra de esto porque no les da más plata. Con esta gente creo que está diciendo Jill, ¿qué vamos a hablar con ellos? ¿Qué creen? ¿Que los 10 billonarios que hay en Brasil van a querer renta básica? No, pero sí podrían querer, ¿sabe cómo? Si ellos vienen y ven como posibilidad de ampliar su fortuna, ahí sí estamos de acuerdo. Pero si no van a querer y a esto no tenemos mucho, con eso no tenemos mucho que hacer, ¿no? Eso es lo que estaba diciendo recién, Marcos, que para tratar de llegar a ese tipo de gente, tener ese tipo de información de cuánto ellos van a ser beneficiados con eso. Porque existe un beneficio, el dinero va a venir para una persona que necesita, pero va a volver, no es que se va a esfumar, va a desaparecer. Claro, pero ellos saben de esto, Emiliano. La cuestión es... En Brasil también entiendo lo que vos decís, o sea, es la mentalidad misma de acá, del millonario de acá, ¿no? Claro, ellos saben eso, ellos saben que plata en manos de la gente se les vuelve, porque van a vender, no sé qué, porque tienen banca, no sé qué, va a volver, pero el tema es que no les parece, porque tampoco quieren salir de su condición de billonarios, o sea, ellos no quieren competencia de ninguna manera, ellos necesitan pobreza para ampliar más su fortuna. No se amplía la fortuna como ellos la amplían sin la miseria. La miseria es un punto desde donde se empieza la fortuna de alguien. No, es imposible si no hay miserables. Así que por eso no quieren. No, pero eso es una confusión, me parece, histórica, porque si vos le das plata a los pobres salen a la calle, como bien decís, y compran zapatillas, claro, comida, reactivan la economía. Ellos, los ricos, saben que si le das plata a los ricos, agarran la plata y se la llevan al extranjero, a donde fuera. O se compran un yate, o se compran un avión, no reactivan la economía. Los propios ricos saben que para reactivar la economía la plata hay que dársela a los pobres, porque eso ya está absolutamente claro. A mí me parece que eso que estamos diciendo, de que ellos no quieren que los pobres, que quieren la miseria, a mí ya eso me parece un dogma del siglo XIX, como que no es verdad. Hay una gran confusión. Yo no digo que los ricos son buenos y quieren que los pobres no sean pobres. No digo eso, pero digo que tampoco es que ellos quieren la miseria para detentar la riqueza. No lo creo eso, la verdad es que no lo creo, porque además es un argumento que se usa mucho en contra de los gobiernos, aún en contra de gobiernos populares, bastante buenos para la gente, digamos. Se dijo de Lula, se dijo de Cristina, se dijo de Evo, se dijo de todo el mundo que quiere, y eso no está, yo no quiero avalar ese tipo de discursos. Yo en lo personal no quiero estar en ese bando. De todas maneras, más allá de los bandos, capaz que existe algún bando entre lo humanista y lo no humanista, en el sentido de que si me importan todas las personas del planeta, o sea, realmente me importan todas las personas del planeta, y cuando los empresarios cuentan su historia de que ellos se sacrifican mucho para tener lo que tienen y no se toma en cuenta el sacrificio de cada persona trabajando más de lo necesario, 12 horas, 14, 16 horas para lograr comer, ahí por lo menos existe una cuestionante. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Claro, es que no te puedo dar dinero para que tengas para comer y que trabajes menos tiempo o que decidas de última no trabajar, porque cuanto menos trabajadores existan, más fácil es pagarte 5 centavos para que hagas ese mismo trabajo por menos dinero. Entonces, es la manera en que manejan en todos los países. Cuanto más gente necesite trabajo, menos dinero se les va a pagar.
Entonces, Pero no es un tema de satanizar a las personas, ¿no? Sino satanizar, si quieren, o más bien mostrar un sistema económico donde el ser humano no es el valor central, el capital es el valor central. Entonces, acá no estamos hablando de las personas. Las personas podemos transformarnos y cambiar y empezar a pensar en los demás y hacer cosas distintas. Hay muchos multimillonarios que han estado tratando de hacer cosas por otros, pero que no sea un hacer por otros como dándole migajas o limosnas, sino más bien reconociendo al ser humano, al otro como igual. Entonces, en ese sentido, si existen estas formas de manipular el dinero y ese dinero manipula las vidas de los demás, tampoco podemos cerrar los ojos. ahora, Shilka, contestame, mira, yo te pregunto esto. ¿Cuándo estábamos en el siglo XX, XIX, que había una gran necesidad del obrero para hacer el trabajo y entonces mientras más obrero y más hambre, más barato le pagan el sueldo? O sea, entiendo bien ese argumento que estás diciendo, pero estamos en un camino en el que cada día menos van a necesitar eso, porque ahora las máquinas van a trabajar por nosotros, y mientras menos gente tengan para trabajar, de algún modo las fábricas van a funcionar igual, las empresas van a funcionar igual, cada vez necesitan menos esa condición del obrero que se regala, porque tienen las máquinas. No sé, hay algo que a mí me parece que tenemos que repensarlo, ¿no? Con este nuevo mundo donde ya no necesitan y cada vez menos van a necesitar gente para trabajar. No lo tengo muy claro, lo dejo así como una inquietud, ¿no? Porque no es que quiero afirmar nada, pero hay algo ahí que me parece que tenemos que pensarlo de nuevo, porque viene otro mundo con respecto a eso, a la relación patronal-mano de obra. Si realmente es que los tipos siguen necesitando eso, o ya no. A ver, Hay otra cosa, me parece que hay otra cosa también que está sucediendo en este momento, ¿no? Con respecto al trabajo en la casa. Ya no necesitan a la persona que esté trabajando en su empresa, ¿no es cierto? Ya hay mucha gente que está trabajando desde la casa, y esto está pasando ahora, y es un nuevo paradigma que las empresas van a ir tomando de a poco. Si bien ahora es por una necesidad de pandemia, me parece que en el futuro se van a agarrar de estas cosas. Así que estamos ante una cosa, si bien, por ejemplo, como se decía, yo en un momento que yo produzco pobres, por decir de alguna forma, y después logro dependencia, ¿no? Siempre fue una cosa así, que yo primero te pego un tiro y después te doy una curita. Pero me parece de que estamos ante un cambio bastante global, y que los cambios que se pueden dar a futuro, no sé cómo serán, pero no va a ser por una cuestión cultural, sino por una cuestión de necesidad. Por necesidad se van a dar los cambios, como decía el negro. Entonces, ese cambio que se puede dar a nivel global, no sé por dónde puede llegar a venir, ¿no es cierto? Pero estamos ante un nuevo paradigma en el cual, como otro paradigma en el cual yo me baso, y cómo se va a dar la cosa con el tema laboral, ¿no? Porque la gente está acostumbrada a ganar el dinero como a través del trabajo. Y si no trabaja, no sé lo que va a pasar, porque esa frase de que el trabajo me dignifica, que yo no la creo, también como va a pasar en la cabeza de los seres humanos, ¿no? Me parece, son cosas que estoy diciendo ahora sin